Hay cosas que el frío preserva, cosas que deberían desaparecer pero que se quedan ahí, atrapadas bajo el hielo, esperando. Y cuando el hielo se rompe, cuando algo cruza al otro lado, no siempre vuelve igual. A veces vuelve diferente, a veces vuelve con algo más. Esto pasó en Duluth, Minnesota, en el invierno del 2001, un lugar donde el frío no es solo temperatura, es presencia. Es algo que se mete en los huesos, que hace que el silencio sea más profundo, que las noches sean más largas. Duluth está junto al lago Superior, uno de los lagos más grandes de América del Norte. En invierno, partes del lago se congelan. El hielo se extiende como una planicie blanca que parece infinita, y en esa blancura, cualquier cosa puede perderse. Había un camionero que se llamaba Robert Lindquist, Bobby para sus amigos, 42 años, divorciado, sin hijos. Vivía solo en un departamento pequeño cerca de los muelles. Llevaba 20 años manejando camiones de carga, haciendo rutas largas por todo el Medio Oeste. Canadá, Dakota, Wisconsin, Minnesota, semanas enteras en la carretera. Solo él, su camión y la radio. Era callado. De esos hombres que no hablan mucho, pero que cuando lo hacen, la gente escucha. Tenía esa forma de mirar que te hacía sentir que sabía algo que tú no, algo pesado, algo que cargaba en silencio. Y así era. Bobby cargaba algo. Nadie sabe exactamente qué pasó. Nadie sabe todos los detalles, pero hay versiones, historias que se cuentan en voz baja en los bares de camioneros, en las paradas de descanso, en esos lugares donde la gente habla para no quedarse sola con sus pensamientos. Y todas las versiones coinciden en algo. Bobby hizo algo, algo malo, algo de lo que no podía escapar. Algunos dicen que fue un accidente en la carretera, que atropelló a alguien en una tormenta de nieve y no se detuvo, que siguió manejando porque tenía miedo, porque no sabía qué hacer, porque pensó que nadie se enteraría. Otros dicen que fue algo peor, que hubo una pelea, que alguien subió a su camión y nunca bajó, que Bobby tuvo que deshacerse de algo, de alguien. No importa cuál sea la verdad, lo que importa es lo que hizo después. Una noche de enero del 2001, Bobby salió de su departamento a las 2 de la madrugada. Hacía un frío brutal, menos 20 grados. El tipo de frío que duele, que quema. Subió a su camión y manejó hacia el lago, no hacia el muelle, no hacia las áreas donde la gente pesca. Manejó hacia la parte norte, donde el lago se extiende salvaje, donde no hay casas, donde no hay luces. Se estacionó cerca de la orilla, apagó el motor, se quedó ahí sentado un momento, mirando hacia la oscuridad, hacia esa masa de hielo que se perdía en la noche. Y entonces bajó, fue a la parte trasera del camión, abrió las puertas y sacó algo. Una bolsa, grande, pesada, envuelta en lona oscura, caminó hacia el hielo, arrastrando la bolsa, dejando un rastro en la nieve. El viento soplaba con fuerza, el sonido del hielo crujiendo bajo sus pies. Ese sonido que te recuerda lo delgado que es todo, lo frágil, lo cerca que está el vacío. Bobby caminó unos 100 metros, quizás más, hasta que estuvo lo suficientemente lejos de la orilla, hasta que sintió que ya nadie podría ver. Y entonces se detuvo, sacó un pico de hielo que llevaba consigo y empezó a golpear, una y otra vez. El hielo era grueso, pero Bobby era fuerte y estaba desesperado. Después de media hora había abierto un agujero, no muy grande, pero suficiente. Metió la bolsa en el agua helada, la vio hundirse, lentamente, desapareciendo en esa negrura que estaba debajo del hielo, y cuando ya no pudo verla, cuando ya no quedaba nada más que agua oscura, cerró los ojos y respiró, como si algo se hubiera quitado de encima, como si finalmente pudiera descansar. Pero el lago no olvida, el lago guarda, y cuando le das algo, cuando le entregas algo que no debería estar ahí, el lago responde.
Bobby volvió a su camión, manejó de regreso a su departamento, se metió a la cama sin quitarse la ropa y durmió. Durmió profundo, el tipo de sueño que no había tenido en semanas. Pero despertó a las 3:17 de la madrugada. Despertó porque escuchó algo, un golpe, suave, como si alguien hubiera tocado la ventana. Se quedó quieto, escuchando, esperando. Nada. Solo el viento afuera, solo el frío. Se volvió a dormir. Al día siguiente, Bobby tenía que hacer una ruta a Fargo, 8 horas de camino. Cargó su camión, revisó los neumáticos, todo normal, todo como siempre. Pero cuando subió a la cabina notó algo, un olor, apenas perceptible, como a agua estancada, como a lago. Revisó debajo de los asientos. Nada. Revisó la parte trasera. Nada. El olor seguía ahí. Decidió ignorarlo. Abrió las ventanas, puso la calefacción y salió a la carretera. Durante las primeras horas, todo estuvo bien. La carretera estaba despejada, el cielo gris. Bobby escuchaba la radio, noticias, música, lo que fuera para llenar el silencio. Pero cuando pasó la tercera hora, cuando ya estaba en medio de la nada, entre campos blancos y árboles desnudos, algo cambió. La radio empezó a fallar. Estática, como interferencia. Bobby cambió de estación, más estática. Apagó la radio, silencio, y entonces escuchó algo más. Un sonido que venía de atrás, de la carga, como algo arrastrándose, como algo moviéndose. Bobby frenó, se detuvo en el acotamiento. Bajó del camión. El frío lo golpeó inmediatamente. Se fue a la parte trasera, abrió las puertas. Todo estaba en orden, las cajas en su lugar, las correas aseguradas. Nada se había movido. Pero el olor era más fuerte ahí, a agua, a hielo derretido, a algo más, algo orgánico, algo que no debería estar ahí. Bobby cerró las puertas, volvió a la cabina, respiró hondo, se dijo a sí mismo que estaba imaginando cosas, que era el estrés, que era la falta de sueño, y siguió manejando. Pero esa noche, cuando llegó a Fargo, cuando se registró en un motel barato y se metió a la cama, volvió a despertar a las 3:17. Esta vez no fue un golpe en la ventana. Esta vez fue un goteo, como agua cayendo. Bobby encendió la luz, miró al techo, nada, miró al suelo. Había un charco pequeño, justo al lado de su cama. Agua, fría, con pequeños cristales de hielo flotando. No había tubería arriba, no había ventana abierta, no había ninguna explicación. Bobby se levantó, tocó el agua. Estaba helada, tan fría que le quemó los dedos, y entonces vio algo, una marca en el suelo, como una huella, no de zapato. Era más grande, más extraña, como si algo se hubiera arrastrado, algo mojado. La huella iba hacia la puerta del baño. Bobby se quedó paralizado. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Miró hacia la puerta del baño. Estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Siempre cerraba las puertas. Siempre. Caminó lentamente. Empujó la puerta. La luz del baño estaba apagada. Encendió el interruptor. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha caliente. Pero el agua estaba fría. Había más charcos en el suelo, más huellas, y en el espejo, escrito con el vapor, había algo, una palabra, apenas legible. Vuelve. Bobby salió del motel esa misma noche. No importaba que fueran las 4 de la madrugada, no importaba que estuviera cansado. Subió a su camión y manejó. Manejó sin parar, sin música, sin pensar, solo manejando, tratando de alejarse, de poner distancia, de escapar. Pero no puedes escapar de lo que ya está contigo. Si estás viendo esto, si has llegado hasta aquí, quédate. No salgas todavía, porque hay algo más, algo que necesitas saber. Y si algo de esto te suena familiar, si alguna vez has sentido que algo te sigue después de hacer algo que no deberías, suscríbete, porque esto no termina aquí.
porque hay historias que necesitan ser contadas, advertencias que necesitan ser escuchadas. Bobby siguió manejando durante semanas, haciendo rutas, tratando de mantenerse ocupado, tratando de no pensar, pero cada noche despertaba a las 3:17, y cada noche había agua, charcos, huellas, mensajes. Vuelve, está frío aquí, no debiste. Dejó de dormir. Empezó a tomar pastillas, café, lo que fuera para mantenerse despierto, pero el cansancio era peor, porque cuando estaba agotado, cuando su mente estaba débil, veía cosas. Veía algo en el retrovisor, una sombra en el asiento trasero, algo mojado, algo que lo miraba con ojos que no parpadeaban. Sus amigos notaron el cambio, le preguntaron qué le pasaba. Bobby decía que nada, que solo estaba cansado, que el trabajo lo estaba matando, pero ellos sabían que era algo más, la forma en que miraba, la forma en que se quedaba callado a mitad de una conversación, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Y entonces, una noche de febrero, Bobby tomó una decisión. Volvió al lago. Era tarde, casi medianoche. El frío era incluso peor que en enero, menos 25 grados. Bobby manejó hasta el mismo lugar. El lugar donde había arrojado la bolsa. Se estacionó. Bajó. El viento aullaba. El hielo crujía. Caminó hacia el lago, sus pasos dejando marcas en la nieve. Y cuando llegó al lugar donde había abierto el agujero, se detuvo. El hielo se había vuelto a formar. Pero había algo raro. Una sección donde el hielo era más oscuro, más delgado. Como si algo estuviera justo debajo, como si algo estuviera presionando desde abajo. Bobby se arrodilló, puso su mano sobre el hielo. Estaba tibio, no frío, tibio. Y entonces escuchó algo, un golpe, desde abajo, fuerte, como si algo estuviera golpeando el hielo, tratando de salir. Bobby se alejó, se levantó rápido, pero era tarde. El hielo empezó a crujir. Grietas se extendieron desde el punto oscuro, rápidas, como telarañas. Bobby corrió, pero no fue suficiente. El hielo se rompió. Bobby cayó al agua. El frío fue inmediato, paralizante. No podía respirar, no podía moverse, se hundía, y en esa oscuridad, en ese frío que quemaba, sintió algo, algo que lo tocó, algo que lo agarró, algo que no debería estar ahí, manos frías, mojadas, tirando de él hacia abajo. Bobby luchó, pateó, trató de nadar hacia arriba, pero las manos eran fuertes, demasiado fuertes, y entonces vio algo, una cara, justo frente a él, bajo el agua, pálida, hinchada, con ojos abiertos que no veían nada pero que sabían lo que Bobby había hecho, que sabían por qué estaba ahí. La boca de la cara se abrió, y de ella salió algo, no un sonido, algo físico, como un grito convertido en agua, en hielo, y entró en Bobby, por su boca, por su nariz, llenándolo. Los pescadores encontraron el cuerpo de Bobby 3 días después. Lo vieron flotando cerca de la orilla. Llamaron a la policía, sacaron el cuerpo. Estaba congelado, pero había algo extraño. Sus ojos estaban abiertos, y sus labios estaban azules, pero no del frío. Estaban azules como si hubiera estado gritando bajo el agua, como si hubiera tratado de decir algo, pero el agua no lo dejó. La autopsia dijo que fue un accidente, que Bobby había salido a caminar sobre el hielo y había caído, que se había ahogado, que el frío había hecho el resto, caso cerrado. Pero los pescadores que encontraron el cuerpo dijeron otra cosa. Dijeron que había marcas en sus muñecas, como si alguien lo hubiera agarrado, como si alguien lo hubiera jalado, y dijeron que cuando sacaron el cuerpo, cuando lo pusieron en la orilla, escucharon algo, un goteo, como si el agua estuviera saliendo de Bobby. Pero no era agua normal, era agua del lago, y seguía saliendo, como si Bobby estuviera lleno de ella, como si el lago lo hubiera llenado.
Y hay algo más, algo que nadie quiso reportar oficialmente. Uno de los pescadores juró que cuando estaban sacando el cuerpo, cuando lo estaban jalando hacia la orilla, sintió que algo más estaba tirando, desde abajo, tratando de llevárselo de vuelta. Después de eso, nadie volvió a caminar sobre el hielo en esa parte del lago. La gente empezó a evitar el área. Decían que el hielo se sentía diferente ahí, que sonaba diferente, como si hubiera algo debajo, algo que se movía. Y cada invierno, cuando el lago se congela, hay reportes. Gente que dice haber visto algo, una figura caminando sobre el hielo, de noche, siempre a las 3:17 de la madrugada, una figura que deja un rastro de agua, que deja huellas que no son de zapatos, que desaparece cuando te acercas. Y hay quienes dicen que si te quedas en la orilla el tiempo suficiente, si escuchas con atención, puedes oír algo. Un golpe, desde abajo del hielo, como si algo estuviera tratando de salir, como si algo estuviera esperando. El lago guarda secretos, siempre lo ha hecho. Bajo el hielo, bajo el agua, hay cosas que no deberían estar ahí. Cosas que la gente ha arrojado pensando que desaparecerían. Pero el lago no olvida, el lago preserva, y cuando le das algo, cuando le entregas algo que carga culpa, que carga peso, el lago responde. Bobby lo aprendió, y ahora él también está ahí, bajo el hielo, parte del lago, parte de lo que espera. Y aquí está lo que nadie te dice, lo que nadie quiere aceptar. Cuando arrojas algo al agua, cuando te deshaces de algo que no deberías tener, no desaparece, solo cambia de lugar. Y si ese algo está conectado contigo, si ese algo tiene tu culpa grabada, te encuentra. Siempre te encuentra. No importa cuánto te alejes, no importa cuánto corras. El agua está en todas partes, en la lluvia, en los charcos, en el vapor del baño. Y en el frío, en el invierno, cuando el agua se congela, es peor. Porque el hielo no solo preserva, el hielo atrapa, y lo que está atrapado eventualmente quiere salir. Bobby pensó que podía escapar. Pensó que arrojar su secreto al lago lo liberaría. Pero solo lo encadenó, lo conectó para siempre con ese lugar, con ese frío, con esa agua oscura que no perdona. Y ahora quiero que hagas algo. Si alguna vez has sentido que algo te sigue después de haber hecho algo malo, si alguna vez has despertado en la noche sintiendo que alguien está ahí, esperando, escribe en los comentarios, lo siento. Solo eso. No necesitas explicar. Solo dilo. Y si conoces a alguien que no debería ver esto solo, compártelo. Porque hay cosas que es mejor saber. Advertencias que es mejor escuchar. El lago sigue ahí, en Duluth, en Minnesota, congelándose cada invierno, derritiéndose cada primavera. Y bajo ese hielo, bajo esa agua, hay cosas que esperan, cosas que la gente arrojó pensando que nunca volverían. Pero vuelven, siempre vuelven. Y si alguna vez pasas por ahí, si alguna vez te encuentras caminando cerca de ese lago en una noche fría y escuchas un golpe que viene de abajo, no te detengas, no mires, sigue caminando, porque si te detienes, si te quedas el tiempo suficiente, vas a ver algo. Vas a ver una figura en el hielo, una figura que te va a mirar, una figura que te va a reconocer. Y entonces vas a entender lo que Bobby entendió, que algunos secretos no se pueden enterrar, que algunos errores no se pueden borrar, que algunas cosas, una vez hechas, te siguen para siempre. El lago lo sabe, el lago siempre ha sabido, y ahora tú también, que duermas tranquilo esta noche, si el agua te deja.